en noviembre de 1974, cuando se reunió la Conferencia Mundial de la Alimentación, convocada por la Organización de las Naciones Unidas, envié una amplia comunicación en la cual expresé los puntos de vista de mi gobierno sobre la situación alimentaria mundial. En esta oportunidad, cuando tengo el honor de estar presente en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, organismo especializado que debe atender a la solución a nivel universal de los más graves problemas que confronta a la humanidad, como lo son la producción de alimentos y el hambre, deseo hacer categórica ratificación de los puntos de vista expresados en aquella oportunidad y analizar con ruda franqueza la realidad que en esta cuestión vital para la humanidad sigue atravesando el mundo. Dije en el documento enviado al señor presidente de la Conferencia Mundial para la Alimentación que no nos sentíamos optimistas en cuanto a los resultados que se obtendrían de aquella conferencia. Fundamenté ese criterio en las actitudes que se observaban en las naciones industrializadas, poco dispuestas a comprender y a entender los justos reclamos de los países en desarrollo. Fueron entonces mis palabras textuales: el pesimismo y la desconfianza tocan nuestra conciencia cuando observamos esas posiciones de los países desarrollados. Pretenden que en la conferencia solo se debata la situación mundial del hambre y las medidas o acciones que puedan contribuir circunstancialmente a disminuirla. No se está siendo sincero con la realidad y mucho menos se quiere atender a los insistentes y ya muy viejos reclamos del mundo en desarrollo. Si no se plantea el problema del comercio internacional, no podrá llegarse a las causas que desestimulan o enervan la producción de alimentos y propician o son responsables del pavoroso desempleo que se hermana con la escasez para mostrarnos en su desgarrador dramatismo la calidad de la vida de la mayor parte de la humanidad. Por desgracia, nuestras previsiones no estaban equivocadas. El sistema capitalista, como es entendido y manipulado en los grandes centros del poder económico mundial, actúa con imperturbable egoísmo que no atiende sino al provecho de sus economías. Se sienten dueños absolutos de las decisiones y sin responsabilidad frente a las obligaciones sociales y a nivel mundial les corresponden. Por el beneficio que obtienen de la utilización de los productos básicos y del trabajo de los pueblos en desarrollo, que de esta manera son víctimas despiadadas de la explotación. Es el totalitarismo económico, que solo se diferencia de aquel que tantos daños hizo a la humanidad, en que no mata ni asesina con cañones o con bombas, sino con el más sutil e inicuo del hambre. La deshumanización del capitalismo, la mentalidad aún no deslastrada de los malvados vicios del colonialismo, han sido y son la causa de estas injusticias y sufrimientos a que están sometidos miles de millones de seres humanos.
mantienen su vigencia las palabras que ya se leyeron de mi comunicación anterior en este mismo recinto. Se olvidan que los consumidores, los seres humanos dignos de respeto y de atención, no están en una sola parte del mundo, no comprenden una sola porción de la humanidad. Se considera de derecho natural, como la esclavitud en el pasado, adquiriendo rango de moral internacional, que los países llamados desarrollados tienen el privilegio de comprar materias primas baratas y vender manufacturas y tecnologías caras. Tal es la situación que confrontamos. Digno de exaltación y de respeto es el esfuerzo que cumple esta organización para enfrentar con seriedad y sinceridad el problema de los alimentos. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación llena su cometido a cabalidad, inspirada en los altos propósitos de solidaridad y confraternidad humanas con que fue fundada. Solo que estamos viviendo con creciente angustia la terrible distorsión entre los principios y objetivos que se anuncian y se suscriben en los protocolos de las Naciones Unidas y las decisiones que adoptan los países ductores de la economía mundial, haciendo caso omiso de los solemnes compromisos contraídos y de los deberes que directamente les conciernen para con el mundo en desarrollo. Como ya lo dije en la Asamblea General de las Naciones Unidas, mientras no se corrija esta dicotomía y la Organización Mundial pase a ejercer poder efectivo para que se cumplan sus decisiones, poco avanzaremos en el camino de la justicia internacional. No se trata de vencer aparentemente el hambre con ayudas, dádivas y socorros. El combate es contra la miseria y la pobreza, que solo puede ganarse con la plena realización del hombre, facilitándole los medios tecnológicos, culturales y materiales, para que pueda construirse el desarrollo integral y se asegure así el bienestar permanente para hombres y mujeres de todas las razas, nacionalidades o credos. La filosofía que orienta a mi gobierno, los principios fundamentales contenidos en el preámbulo de nuestra Constitución democrática, así como las características e idiosincrasia de nuestro pueblo, no nos hacen hostiles contra los países industrializados. Al contrario, sentimos sinceramente los vínculos de solidaridad con las democracias occidentales, a la vez que miramos con simpatía un acercamiento con los países socialistas y pugnamos contra la política de bloques que ha dividido al mundo. Lo que no aceptamos es la indiferencia, el menosprecio con que en el fondo se miran las justas y legítimas aspiraciones de los pueblos del tercer mundo, que representamos más de 2.000 millones de seres humanos. Una ética internacional fundamentada en la justicia y en la equidad no puede convenir en que el pequeño número de naciones dueñas del capital y la tecnología se nieguen al cumplimiento de decisiones que son atinentes al bienestar colectivo de la humanidad, solo porque el poder económico y el poder bélico que poseen les permiten imponer sus decisiones. La existencia en manos del tercer mundo
de un instrumento de negociación como lo es el petróleo, se convierte en circunstancia afortunada que puede establecer en condiciones de igualdad el diálogo indispensable y necesario para armonizar criterios y crear las bases de un nuevo orden económico internacional. El capital y la tecnología nada valdrían hoy sin contar con productos básicos fundamentales y escasos en el mundo, como son los energéticos. Esta presencia del tercer mundo, con su vigorosa unidad, manejando el petróleo como instrumento de negociación, es definitivamente un hecho histórico que abrirá caminos a la justicia internacional, vale decir, al bienestar de todos los pueblos del mundo. La agricultura confronta a nivel mundial dificultades excepcionalmente graves. Los fenómenos atmosféricos, las condiciones climatológicas, a la par que el aumento desmesurado del valor de sus insumos, han provocado una sustancial disminución de la producción. Entre tanto, la población crece aceleradamente, sobre todo en los países pobres, en los países en desarrollo. La producción per cápita en los países desarrollados no aumenta, y en los países en desarrollo, la economía de subsistencia es una constante en la producción agrícola de los países del tercer mundo para una mayoría determinante de los agricultores. Las migraciones violentas hacia los centros urbanos han creado fenómenos de urbanización que hacen aún más compleja la situación social de todos los pueblos del tercer mundo. El desempleo y la miseria son su secuela. Tras de ella, la desnutrición hace presa a mucho más de la mitad de los niños de nuestros países latinoamericanos y en general del tercer mundo. El hombre disminuido biológica e intelectualmente es la resultante dramática de esta dolorosa realidad tercermundista. No hay soluciones adecuadas, planificadas o en ejecución para enfrentar a nivel mundial el problema de la agricultura y su secuencia inevitable, la alimentación. Si bien es verdad que factores climatológicos han afectado y afectarán en el futuro a la agricultura, no pueden situarse estos como causa esencial que impide el aumento de la producción de alimentos y el progreso del sector agrícola, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Es conveniente recordar que los problemas tradicionales de la agricultura, la subalimentación y la desnutrición, nada tienen que ver con las calamidades que han afectado a la producción agrícola, porque se remontan a muchísimos años y en cambio sí se puede precisar, sin duda alguna, la directa relación de la situación agrícola con los términos del intercambio internacional. Cuando el petróleo valía $1 el barril, los insumos agrícolas y las maquinarias aumentaban constantemente su valor y los precios de los productos agrícolas eran manipulados, siempre tendiendo a la baja en los grandes centros financieros del mundo. Las causas que han venido provocando y que provocan la crisis agrícola mundial, la escasez de alimentos y la miseria, están bien identificadas. Las decisiones por tomar también han sido reiteradamente expuestas en este foro mundial y en muchas otras reuniones internacionales. Se encuentran en la estructura del comercio internacional de productos básicos de manufactura, en el manejo caprichoso de la producción agrícola en los países desarrollados,
atendiendo solamente al interés privado de los productores o al interés excluyente de una determinada nación. La carencia de recursos financieros para crear la infraestructura agrícola en los países en desarrollo, los costos de los insumos, la inexistencia de investigación agrícola planificada para las regiones tropicales, así como las dificultades para las transferencias de tecnologías y la inexistencia de un sistema adecuado de información son, en gran síntesis, las causas esenciales de esta tragedia, tal vez la más humillante que vive y que haya vivido la humanidad, y que no podrá atenderse porque lo rechazan la dignidad y el respeto humano por la vía de la caridad o de la filantropía. Los países en desarrollo contienen inmensos potenciales de riqueza agrícola que están ociosos. Ellos no tendrán valor real, no serán económicamente viables para su explotación hasta tanto no se cuente con recursos para financiar la infraestructura requerida y no se proyecte la investigación mediante un articulado plan de preparación de recursos humanos y con la adecuación de canales de intercambio de información efectivos. Tampoco podrá lograrse si no se consagra como un derecho de los pueblos productores de materias primas la estabilidad en los precios y un equilibrio entre estos y el costo de insumos y manufacturas. Tampoco será posible resolver el drama de la alimentación en el mundo si los países desarrollados no programan la producción agrícola en términos de requerimientos mundiales. Sólo así podrá fundamentarse la seguridad alimentaria en un fondo mundial de reservas, y cada país programará la producción de acuerdo con sus potenciales para suplir importaciones y acrecentará la capacidad adquisitiva para llevar los consumos a niveles que garanticen piezas alimenticias que venzan la desnutrición. La planificación agrícola tiene que proponerse a nivel mundial si se quiere afrontar el problema en su exacta magnitud. La Organización de las Naciones Unidas debe contar de manera efectiva con capacidad de decisión suficiente para que cada país atienda sus compromisos y de esta manera se aseguren los supuestos básicos de una auténtica seguridad alimentaria mundial. Para mencionar con nombre propio las responsabilidades determinantes en este gran reto del mundo, debo decir que los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Soviética tendrían que asumir papel importante en el cumplimiento de los programas de producción de cereales adecuados a las exigencias mundiales, al igual que en cuanto a su participación en la creación de fondos para investigación y desarrollo agrícola en el mundo. Las demás naciones desarrolladas tendrían que programar sus siembras tomando en consideración también los requerimientos mundiales. Todavía es hora de tomar decisiones audaces y certeras para evitar una catástrofe que amenazaría la paz. Venezuela respalda con entusiasmo los proyectos que estudia esta organización y aplaude la actitud asumida por su director general para enrumbar la acción de la FAO dentro del marco de una aspiración del mundo en desarrollo, la creación de un nuevo orden económico mundial, equitativo y justo. Pero sin los recursos económicos necesarios,
y el apoyo de las grandes naciones, no podrán llevarse adelante los planes indispensables para orientar eficazmente la agricultura mundial. La descentralización de actividades que se propone la organización y que está llevando a efecto para regionalizar su acción es de vital importancia. Solo así podrá atender racionalmente a exigencias tan complejas como distintas. El problema agrícola mundial no tendrá solución mientras el hombre a nivel planetario no logre dominio apropiado sobre la naturaleza. Solo la capacidad científica y tecnológica del mundo desarrollado, sus inmensos recursos económicos y de investigación, podrán hacer viable y posible el desarrollo de la agricultura en todas las regiones de la tierra, sin descontar desde luego las responsabilidades que incumben a los países en desarrollo. Estamos obligados a prestar el mayor esfuerzo y a sumar todos los recursos a nuestro alcance. El Programa Mundial de Alimentos y el Plan de Reserva para la Seguridad Alimentaria Mundial merecen el apoyo de Venezuela y cuentan, seguro estoy, con la simpatía del mundo en desarrollo, del tercer mundo. Observamos, sin embargo, con toda franqueza, que si no existe propósito sincero para enfocar el problema agrícola, tal como lo he dejado planteado con toda objetividad, no habrá forma ni manera para que estos objetivos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación puedan llegar a ser realidad para cumplir con esta suprema obligación de pueblos y gobiernos. La cooperación para la producción y distribución de alimentos en el mundo, inspirada en la filantropía, es un engaño y una hipocresía internacional. Mientras el objetivo y franco planteamiento de este problema se impida o se omita en este gran foro mundial, veremos pasar los años y agravarse los problemas. No quiero siquiera detenerme a pensar sobre las graves consecuencias para la paz del mundo y la estabilidad política de las naciones que pueda provocar esta insoportable e intolerable injusticia. Alarma y convoca al pesimismo lo que viene sucediendo con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA. Ninguna iniciativa más justa y apropiada para dar tratamiento cabal y oriente soluciones efectivas al problema agrícola en el mundo en desarrollo. La iniciativa ha contado con el respaldo integral de todos los países de la tierra. Sin embargo, a la hora de expresarse en cooperación efectiva para demostrar la sinceridad de propósitos, surgen los obstáculos. La Organización de Países Exportadores de Petróleo ofreció la contribución de $400 millones, que luego aumentó a 420 con una contribución adicional del Irán. Y se solicitó de los países industrializados que toman para sí el 75% del valor del comercio internacional, un aporte de 600 millones para completar siquiera $1.000 millones. Pero no se ha encontrado la suficiente receptividad y solo 540 millones han aportado estos países que manejan la economía mundial y que exportan, como ya lo dije, el 75% del valor del comercio mundial, mientras el tercer mundo solo exporta a los países desarrollados
el 25% del valor total del comercio mundial. Si se excluyera el petróleo de esas exportaciones, nuestro comercio, el de los países del tercer mundo, con el mundo desarrollado, solamente significaría un valor del 12% del total del comercio mundial. Sin embargo, pareció mucho solicitarles 600 millones de dólares para que hicieran buenos su compromiso y su promesa de ayudar al mundo en desarrollo. Vengo a pedir que no se demore más el funcionamiento del FIDA. Venezuela está dispuesta a aportar nueva contribución. Seguramente que el faltante para llegar a la suma propuesta podría ser aportada entre los países de la OPEP, que sí hemos demostrado auténtico sentido de solidaridad internacional, probando de esta manera que el aumento de los precios del petróleo no es para el disfrute egoísta de nuestros pueblos. Pero lo que amenaza gravemente los nobles objetivos del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola es que no cuente con la sincera y espontánea cooperación de los países cuyo aporte, tanto económico como tecnológico y logístico, es indispensable condicionante. Venezuela forma parte de la comisión preparatoria y presta toda la cooperación que le es posible. Apreciamos igualmente los esfuerzos del señor Waldheim, secretario general de las Naciones Unidas, quien ha venido adelantando gestiones para completar los aportes necesarios, y nos apena que esfuerzo tan generoso y continuado no haya sido respondido por quienes están en mayor capacidad de hacerlo con largueza y prontitud, en concordancia con la bondad del propósito. Me creo en la obligación de señalar que el FIDA, si bien puede iniciar actividades con $1.000 millones, requerirá de aportes similares a mediano plazo, dada la compleja y gigantesca magnitud del desarrollo agrícola, y es que realmente se desea acometer su solución. Venezuela hace un esfuerzo a nivel nacional y latinoamericano para cooperar en la solución de este prioritario problema de la humanidad. En nuestro país hemos puesto al servicio del desarrollo agrícola todos los recursos que sean necesarios. La memoria del Banco Central de Venezuela, correspondiente a 1975, ya expresa los primeros logros de este esfuerzo trascendental. Así consigna en sus páginas que por primera vez en la historia de nuestro país, durante los años de 1974 y 1975, el producto agrícola creció a un ritmo interanual del 8.1%. Propusimos la creación de un fondo para la investigación agrícola del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas y hemos hecho un primer aporte de $2 millones. A través del sistema interamericano CELA, y por iniciativa que me honra, uno de sus comités de acción estudia la creación de la primera gran empresa multinacional latinoamericana para producir los suplementos proteínicos que necesita el niño latinoamericano para enfrentar con eficacia el gravísimo flagelo de la desnutrición. También el CELA, organización que hemos creado por unanimidad los países de América Latina para desarrollar pragmáticamente la integración, designó otro comité de acción para formular las bases de financiamiento
de una empresa multinacional de fertilizantes que nos permita disponer a los países latinoamericanos a precios adecuados y en cantidades suficientes de los fertilizantes que necesita nuestra agricultura. No debo omitir en este sincero examen del problema agrícola la apreciación fundamental de que mientras en nuestra región, como en las demás regiones del mundo en desarrollo, no se creen suficientes y adecuados centros de investigación agrícola y un sistema de información, el esfuerzo para incrementar la productividad y asegurar la rentabilidad de la producción en el campo se verá siempre mediatizado. Así vayamos salvando el obstáculo importante de la infraestructura material, de riego, drenaje y vías de comunicación rural, que en Venezuela son programas que avanzan a ritmo de prisa y de éxito. Venezuela apoyará todas aquellas medidas que honestamente tiendan a favorecer la solución del problema capital del mundo. Aspiramos a que las naciones industrializadas comprendan ciertamente que su propio bienestar y la paz del mundo requieren del amplio apoyo debido y suficiente. Todo se resume, ilustres dirigentes de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en un solo objetivo, en un solo propósito: la creación del nuevo orden económico internacional. Muchas gracias.